Bienvenidos exploradores. Estamos apasionados por vuestros likes y comentarios en nuestro contenido. Aunque la mayoría de vosotros no estáis suscritos y os vais a perder las mejores historias, hoy traemos una historia apasionante, la gloria y el olvido de Medina Azahara. Bajo el sol implacable de la campiña cordobesa, a los pies de la Sierra Morena, yace un sueño de piedra. No es un simple yacimiento arqueológico, es un susurro que llega desde el abismo del tiempo, un eco de fastuosidad y poder que se resiste a morir. Esta es la historia de Madinat al-Zahra, la ciudad brillante, una visión fugaz de esplendor que se alzó para desafiar a la eternidad y que, como un espejismo en el desierto, se desvaneció casi tan rápido como apareció. Es la crónica de un hombre, un califa, que quiso tallar su leyenda no solo en los anales de la historia, sino en la mismísima tierra. El sueño del califa. Corría el año 936 después de Cristo. En la capital del califato omeya de Al-Ándalus, Córdoba, el poder tenía un nombre: Abderramán III. Había proclamado el califato apenas 2 décadas antes, arrancando la independencia religiosa y política de un Al-Ándalus que ya no miraba a Damasco, sino que se erguía como faro del mundo occidental. Su reinado era de una estabilidad y prosperidad sin precedentes. Córdoba bullía, era la ciudad más poblada, culta y rica de Europa, un crisol de saberes donde convivían musulmanes, cristianos y judíos. Pero un califa, un príncipe de los creyentes, necesitaba algo más que una capital prestada. Necesitaba un símbolo, un escenario de poder absoluto, incontestable. La leyenda, tejida con los hilos de la poesía y la tradición, dice que la ciudad fue edificada por amor a una favorita llamada Az-Zahra, la brillante, quien, añorando la nieve de su sierra, pidió un palacio desde donde ver las cumbres blancas. El califa, enamorado, le habría concedido ese capricho, bautizando la ciudad con su nombre. Sin embargo, la verdad histórica es más profunda y política. Abderramán III era un estratega, no un romántico. Su motivación era triple. Primero, demostrar al mundo, y especialmente a sus rivales fatimíes en el norte de África, la superioridad y riqueza de su califato. Segundo, crear una sede de gobierno independiente de la bulliciosa y a veces conflictiva Córdoba, un complejo palatino donde la administración del imperio y la corte pudieran funcionar con una eficiencia y un ceremonial inéditos. Y tercero, quizás el más humano de todos, tallar su propio legado. Quería ser recordado no solo como un gobernante, sino como un fundador, un creador. Así, a 8 kilómetros al oeste de Córdoba, en las faldas de Jabal al-Arús, el monte de la Desposada, comenzó la mayor obra de su tiempo, la ciudad que nació del ingenio. Durante 25 años, miles de manos se afanaron en la colina. Canteros, albañiles, yeseros, carpinteros, jardineros y artistas llegados de todos los rincones del califato transformaron la idea de un hombre en una realidad tangible. Se movieron toneladas de tierra, se aplanaron terrazas, se trazaron caminos y se canalizó el agua, el alma de cualquier ciudad andalusí. Medina Azahara no fue una ciudad al uso, era una Madina palatina, una suerte de Versalles medieval, diseñada con una precisión geométrica que reflejaba el orden y el poder del califa. Se estructuró en 3 terrazas escalonadas. En la superior, la más privada, el alcázar real, la residencia personal del califa y su familia, un mundo de lujo y recogimiento con sus jardines privados y baños. En la terraza intermedia, el corazón administrativo y ceremonial, la gran casa de los visires, los salones oficiales como el Salón Rico y los cuarteles de la guardia de élite. En la terraza inferior se extendía la Medina propiamente dicha, la mezquita Al-Jama, los mercados, los baños públicos y las viviendas de la plebe, los artesanos y los soldados. Todo en ella era una declaración de intenciones. Los materiales llegaban de las canteras más prestigiosas, mármoles blancos, rojos y verdes de Cabra y de Sierra Morena. Se trajeron columnas y capiteles romanos y visigodos de ruinas anteriores,
un gesto de apropiación simbólica del pasado. Los muros se revistieron de yeserías de una finura y complejidad asombrosas, con motivos geométricos, atauriques, roleos de hojas e inscripciones cúficas que proclamaban la grandeza de Alá y, por extensión, de su representante en la tierra, el califa. El agua canalizada desde antiguos acueductos romanos y mediante ingeniosos sistemas de norias y aljibes corría por fuentes y acequias no solo para refrescar el ambiente, sino como un lujo supremo, un elemento estético y sonoro que hablaba de dominio sobre la naturaleza. Los jardines, dispuestos en el característico estilo persa del chardaj, divididos en 4 partes por 2 caminos cruzados que simbolizaban los 4 ríos del paraíso, eran un Edén en la tierra, llenos de especies aromáticas, frutales y flores exóticas. El salón rico, el corazón del poder. Si hubiera un epicentro de este universo de esplendor, sería sin duda el Salón Rico, Dar al-Mulk. Este majestuoso recinto, construido entre 953 y 957, era el culmen del proyecto. No era una simple sala de audiencias, era un escenario teatral donde se representaba diariamente el drama del poder absoluto. Imaginemos la escena. Un embajador del Sacro Imperio Romano Germánico, del Reino de León o de la lejana Bizancio, es conducido a través de una sucesión de patios y estancias cada vez más suntuosas. La guardia personal del califa, impecablemente uniformada, flanquea los pasillos. El sonido del agua y el aroma de los jazmines y azahares llenan el aire. Finalmente llega a la antesala del Salón Rico. Las puertas se abren. Queda deslumbrado. La sala, en forma de T invertida con 3 naves, es un festival de luz y color. La luz del sol se filtra por los ventanales, jugando con los reflejos del agua de las albercas frontales e iluminando los destellos dorados de los mosaicos de tesela bizantina en los arcos. Las paredes están completamente recubiertas de finísimos relieves de yeso, tallados con una profusión de motivos vegetales, geométricos y epigráficos que crean un tapiz hipnótico. En el centro de la nave principal, en el lugar de honor sobre un trono, está el califa, Abderramán III, o más tarde su hijo Al-Hakam II. Vestido con sedas blancas inmaculadas, es la pieza central de esta obra de arte viviente. El mensaje es claro e incontestable. Estás ante el centro del mundo, ante un poder que emana directamente de la divinidad, un poder tan abrumadoramente rico y culto que resulta casi intangible. El embajador, sea quien sea, se arrodilla. La audiencia no es una negociación entre iguales, es la aceptación de una superioridad. El ocaso, cuando los sueños se derrumban. Pero los sueños, incluso los más sólidamente construidos en piedra, son frágiles. Medina Azahara apenas disfrutó de medio siglo de esplendor. Con la muerte de Al-Hakam II en 976, un hombre de carácter más débil, pero igual de amante de las artes y las ciencias, el poder pasó a su hijo Hisham II, un niño. El vacío de poder fue llenado rápidamente por su Hajib, chambelán, un hombre ambicioso y capaz llamado Al-Mansor. Al-Mansor, el victorioso por la gracia de Dios, fue un brillante militar que llevó a cabo más de 50 campañas exitosas contra los reinos cristianos del norte. Pero su centro de operaciones no fue Medina Azahara. Quizás por pragmatismo o por marcar su propia identidad, construyó su propia ciudad palatina, Medina al-Zahira, al este de Córdoba. Aunque continuó usando la ciudad de Abderramán III, el foco de poder se dividió. La muerte de Al-Mansor en 1002 fue el principio del fin. Sus hijos, incapaces de manejar la herencia de su padre, se enfrentaron entre sí por el control del califato. La estabilidad se quebró. En 1009 estalló una guerra civil brutal, la Fitna. Córdoba y sus símbolos se convirtieron en botín. Medina Azahara, el máximo símbolo del poder omeya, fue saqueada e incendiada y sistemáticamente destruida por los rebeldes bereberes. Lo que no se llevaron, lo quemaron. Lo que no quemaron, lo derribaron. Durante décadas, la ciudad fue usada como cantera gratuita. Sus mármoles, sus columnas, sus vigas de madera de cedro
fueron arrancados para construir iglesias, palacios y fortalezas en toda Córdoba y beyond. La ciudad brillante se convirtió en un fantasma, en un montón de ruinas que el olvido fue cubriendo lentamente con tierra y maleza. Su nombre mismo se desvaneció de la memoria colectiva, convertido en una leyenda vaga, en un aquí hubo algo grande. El largo sueño y el despertar. Durante siglos, Medina Azahara durmió. Los campesinos de la zona llamaban al lugar Córdoba la Vieja, creyendo que eran los restos de una ciudad romana. Las piedras talladas asomaban entre las raíces de los olivos, testigos mudos de una gloria pasada. No fue hasta el siglo XIX cuando los estudiosos y viajeros románticos comenzaron a identificar correctamente las ruinas. El arqueólogo Ricardo Velázquez Bosco inició las primeras excavaciones sistemáticas a principios del siglo XX, sacando a la luz, entre otros tesoros, la espectacular fachada del Salón Rico. El trabajo desde entonces ha sido lento, meticuloso y constante. Pieza a pieza, los arqueólogos han ido descifrando el plano de la ciudad, restaurando muros, recomponiendo capiteles y tratando de devolverle algo de su perdido esplendor. En 2018, la perseverancia de tantos fue coronada con el máximo reconocimiento. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad, confirmando su valor universal excepcional. Conclusión: más que piedras. Hoy pasear por Medina Azahara es una experiencia profundamente emotiva. No es solo admirar la perfección de un capitel o la complejidad de una yesería. Es caminar por el escenario de un sueño. Es sentir, en la quietud del atardecer, el eco de los pasos de los visires, el susurro de las sedas del harén, la voz del califa impartiendo justicia. Es comprender la ambición desmedida del ser humano por trascender, por crear belleza que desafíe al tiempo. Medina Azahara nos habla de la gloria, pero también de la fragilidad. Nos recuerda que los imperios, por poderosos que parezcan, están hechos de hombres, y que la soberbia y las disputas pueden derrumbar en unos años lo que costó décadas construir. Es un monumento a la creación y a la destrucción, un recordatorio eterno de que la historia es un ciclo de auge y caída. Es, en definitiva, un espejismo de piedra, un lugar donde la frontera entre el sueño y la realidad se difumina, invitándonos a escuchar, con el corazón, la historia de la ciudad brillante que un día quiso ser el ombligo del mundo, y que en su silencio y sus ruinas aún lo es.